El campo argentino es referente mundial en innovación. En CREA somos parte de esta historia. Desde hace 6 décadas estamos un paso adelante en vanguardia tecnológica. Aportamos soluciones, nos anticipamos y tomamos decisiones para que nuestras empresas sean más competitivas y más eficientes. Porque sabemos ajustar la aplicación de la tecnología y obtener respuestas prácticas y concretas. Porque potenciamos ideas para el desarrollo sostenible de nuestras empresas y del país. La innovación nos identifica y nos desafía, porque está en nuestra visión ser empresas agropecuarias integradas a la comunidad, referentes en innovación y sostenibilidad. Somos innovación, somos CREA. Bueno, arrancamos de nuevo en este segundo tramo. Ahora les quiero presentar al doctor Aníbal Cerrudo, magíster en producción vegetal y doctor en ciencias agrarias. Es investigador del INTA, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Aníbal además es coordinador técnico Red Maíz del Sur de Buenos Aires, de APRESID, integrante en grupo de ecofisiología de cultivos de la Unidad Integrada Balcarce. Para hacer preguntas ahora, van a tener que escribirle a César eh, para que él va a ir tomando sus preguntas y después hacemos el intercambio cuando Aníbal termine su presentación. Bueno, Aníbal, todo tuyo. Suerte. Gracias, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Me avisan cuando la estén viendo. Voy a cerrar mal esto. Perdón. Ahí estamos. Bueno, buen día a todos. Hablando con Agustín, hace 2 semanas ya me pidió que presente algo que tenga que ver con qué estamos haciendo, que muestre qué estamos haciendo con maíces cortos, con maíces precoces o ultra precoces en el sur de Buenos Aires. Bueno, hay varias aristas donde uno puede estudiar qué posible uso se le puede dar a maíces cortos, y una es el maíz de segunda, que es algo que es lo que más nos interesa, o por lo menos es con lo que arrancamos a estudiar, o por qué arrancamos a pedir estos maíces ultra precoces al hemisferio norte, ¿no? Así bueno, eso es lo que les voy a presentar, una idea y qué se hizo hasta ahora y cómo viene la mano en cuanto a cómo adaptar el cultivo de maíz de segunda al sur de Buenos Aires. Después, si quieren, podemos charlar de qué otros usos o en qué otros sistemas podría ser útil contemplar híbridos más cortos que los que actualmente usamos en nuestra región, para maíces de primera, ya sea tempranos o tardíos. Pero bueno, el maíz de segunda. El sur de la provincia de Buenos Aires es la principal zona productora de maíz, un cuarto del área, de fina, un cuarto del área de fina entre cebada y trigo se encuentran en el sur de la provincia de Buenos Aires, 2 millones de hectáreas, o más de 2 millones de hectáreas de cultivos de fina,
por una condición de temperatura que es favorable al rendimiento de cultivos de invierno, ¿no? Ese cociente fototermal espectacular para cultivos de invierno, pero también por ambientes bastante restrictivos, donde la única manera de hacer agricultura es escapar al verano, y ahí los cultivos de invierno siempre fueron y son fundamentales en los sistemas. La cuestión es que un cultivo de invierno finaliza temprano su ciclo y ahí hay agua que se deja de aprovechar. No todo, o sea, no tenemos suelos que tengan capacidad de almacenar, lo que no usa un cultivo de verano, de invierno en el verano, digamos, y energía, esa es más fácil de ver. O sea, ese rastrojo de trigo, si bien intercepta radiación, la mayor parte de la radiación en cualquier región incide en el verano, pero un cultivo de invierno es incapaz de transformar eso en materia seca. Entonces, una de las herramientas más fuertes o más conocidas para intensificar el uso de recursos, para intensificar los sistemas, son los dobles cultivos. Ya desde el 90, Pablo Calviño, el CREA Tandil tuvo mucho que ver en esto, ayudó y generó en conjunto entre lo que era, o sea, la Unión Integrada Balcarce, CREAS y productores, intensificaron lo que es, o adaptaron el uso de la soja, ¿no? La soja de segunda, que no estaba adaptada a nuestros sistemas, se adaptó, avanzó fuerte, tuvo un pico y después cayó por un tema o sea, de mercados, y no soy especialista, ¿no? Pero entiendo que es por un tema de mercados y un tema de que no es tan fácil hacer soja como lo era en otro tiempo. Cuestión es que de estas 2 millones de hectáreas, por ejemplo, que tenemos ahora en el sur de la provincia de Buenos Aires, menos de la mitad van a soja de segunda. O sea, nos está mostrando que nos queda la otra mitad para intensificar o para cubrir con algo, ¿no? Bueno, ahí aparecen los cultivos de servicio, también ahora tenemos otros participantes, que puede ser Vicia, por ejemplo, que se está adelantando. Pero bueno, hay un nicho. Y hay algo, o sea, necesitamos cultivos que complementen a estos cultivos de segunda, y ahí veíamos que, ¿por qué no el maíz de segunda? Algo que está muy adaptado a zona núcleo. Zona núcleo es normal, el maíz de segunda está muy ajustado, es muy estable, cumple una función estratégica en las rotaciones. Y bueno, empezamos a pensar cuáles son las diferencias. Y entendemos que la principal diferencia es la estación de crecimiento, y es lo que trato de mostrarles con esta figura. Acá tenemos la duración, ¿no? Entre la cosecha de la fina y la helada. Eso es lo que nos marca la estación de crecimiento disponible para un cultivo de verano. Y ven, o sea, tenemos pergamino arriba y vamos incrementando la latitud, nos vamos hacia el sur, Balcarce. Y esto es esta especie de cono que armé acá, nos trata de indicar la duración en tiempo térmico, no en días, sino en tiempo térmico, que es o sea, el ciclo de un cultivo transcurre en tiempo térmico, en temperatura, en carga térmica, no en días cronológicos. Y noten cómo esta estación de crecimiento, la que queda entre el cultivo de fina y la helada en pergamino, está cerca de 1800 grados días, si uno analiza 20 años, los últimos 20 años. 1800 grados días. Y esos 1800 grados días es más o menos lo que requieren nuestros maíces templados para atravesar desde la siembra hasta la madurez fisiológica. ¿Lo ven? Entonces, los híbridos que hoy usamos como maíces de primera, o en temprana o tardía, entran perfecto como maíces de segunda en zona núcleo, y de ahí para arriba, más aún. Les queda una estación remanente como para usar el mismo híbrido como cultivo de segunda. Ahora, noten que si nos vamos hacia el sur, o también esto lo podemos ver si nos vamos hacia el oeste, primero porque se cosecha más tarde la fina, también por un tema térmico, y segundo, y más importante, porque hay menos carga térmica muchas veces, o la helada llega antes, esto sobre todo se va al oeste, se achican las estaciones de crecimiento. Como ejemplo está Balcarce, donde la estación más probable para un cultivo de segunda son 1200 grados días. O sea, tenemos 600 grados días menos. Noten cómo ese híbrido, que va a tener el mismo requerimiento, cualquiera de los híbridos que nos mostró recién Agustín, salvo el ultra precoz de Valla Casal, estaría parecido a esto, ¿no? Es un híbrido que es mucho más largo que la ventana de crecimiento que tenemos. Entonces, en función de qué tan larga sea esa estación, vamos a tener un rendimiento muy variable. O un año la vamos a romper, heló tarde, o hizo, por ejemplo, este año, no solo heló tarde, sino que tuvimos un abril que en términos de cultivo tuvo 45 días, no 30. Entonces tenemos altos rendimientos, o podemos tener un año como la campaña de 18 y 19, donde heló más o menos cerca de la media o antes, y tuvimos rendimientos de 2.000, 1.500 kilos de maíz que no sabemos qué hacer, porque aparte no alcanzamos
grado comercial, ¿no? Son maíces que tienen muy comprometida también la estructura de esos granos. O sea, la gran variación es índice de cosecha. ¿Qué están haciendo los productores? ¿Por qué hoy día hay maíz de segunda, pero es un nicho? Y esta es la idea. Nosotros queremos pasar a gran cultivo, que esto sea una práctica que se adapte a gran parte de la región. Hoy, ¿qué hace el productor? Y trata de abrir este cono, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Y trata de hacer maíces sobre los cultivos de invierno más tempranos que tiene, que van a ser siempre cebadas sembradas tal vez en una loma, en un lugar donde sabemos que no va a helar, para que florezca antes, se coseche antes, y también buscar que la helada sea lo más tardía posible. Entonces vamos a ver que hay más experiencias sobre la costa o hay más experiencias en lomas, donde la helada va a llegar unos días más tarde que en el bajo, en la media loma. Entonces hoy día estamos en ese micronicho. O sea, no cambiamos el cultivo, tratamos de buscar qué ambientes son los que mejor se acomodan. Y la pregunta, o sea, viendo esto, a nosotros no es tan complicado ver que lo que hay que adaptar tal vez es el ciclo de la estación de crecimiento disponible. Y así arrancó esto. Empezamos a ver, bueno, a ver, ¿cuáles son los ciclos más cortos que existen de maíz? Encontramos los más cortos en el norte, en la frontera agrícola canadiense, y ahí había maíz 69, un híbrido 69, o sea, con tecnología reciente, liberado recientemente. Hablamos con Pioneer nos dice, te lo traigo, nos trajeron 2-3 kilos, y a su vez conseguimos meter a unos híbridos intermedios, el 99, que hoy día, este año ya es comercial, y este 106, que también es comercial desde el año pasado, y pusimos un templado, que era lo que estábamos haciendo, estábamos usando este templado. Lo que hicimos es sembrar entonces estos 4 ciclos en 4 fechas de siembra. La que hoy día está usando el productor, bien temprana, haciendo todo el esfuerzo para sembrar temprano, y después ir retrasando la fecha de siembra, incluir esta del 7 de enero, que creemos que es central, por lo menos para lo que es el sudeste, porque es la fecha que marca el 50% de la cosecha de fina. Entonces creemos que si esto va a ser una práctica que avance sobre el gran cultivo, digamos, tiene que tener en cuenta cómo se cosecha la fina, cómo se entrega la fina en la región. Creemos que gran parte de este maíz de segunda, si esto avanza, va a tener que estar sembrado en enero. Y después pusimos una extrema que estaba por atrás de la fecha que los productores están sembrando, se animan a sembrar soja de segunda. Entonces se armó una red, se armó este factorial, en un ensayo muy controlado en INTA, ya el año pasado, ahora les mostraron los resultados. Este año se repite, este año aparece otra empresa, que es Bayer, interesada por los resultados que estuvimos viendo, y aparecen más híbridos, así que realmente se ha puesto muy interesante, se multiplicó, y esta experiencia se realiza ahora en varias unidades o centros de investigación, en Barro, con Fernando Ross, varias empresas que hacen ensayos lo están haciendo, y con mucho más híbridos, así que realmente a partir del año que viene va a aparecer muchísima información al respecto. Y algo que es no menor y que es central es que ya desde el año pasado estamos trabajando con productores, que creo que esto es lo más rico, ¿no? En campos de productores, ya probando algunas de estas tecnologías que salen de experimentos muy controlados, que muchas veces cuando van al campo se baferean y desaparece el efecto, por eso está tan bueno rápidamente ir al campo, y muchas cosas que no contemplamos en estos ensayos que ustedes ven en esta imagen tan controlados, aparecen como relevantes en campos de productores, con tecnología de productor, con maquinaria de productor, con el día a día en el campo. Así que es como que estamos trabajando en conjunto, instituciones, productores, muchos productores de APRESID, otros que no son de APRESID. Creo que esto acelera, ¿no? Acelera, es mejor que si nosotros lo hacemos solos o que si los productores lo hacen solos. Es un claro ejemplo de cómo hay sinergia, ¿no?, entre los equipos. Así que bueno, ahora les voy a mostrar 2 o 3 ideas, pocos datos en realidad, y 2 o 3 ideas fuertes que vienen surgiendo de esto. Y vamos derecho a los resultados. Saqué un híbrido, el 106, no es que complicaba, pero ahí quedan 3 madureces más o menos contrastantes o que barren todo el rango de madureces relativas que tenemos. El maíz es el híbrido más corto del mundo, ese verde que es un 99, que hoy día es comercial, y el 120, que era un híbrido templado. ¿Y qué vemos acá? Noten esto, acá tenemos el rendimiento, esto fue en secano, ese ensayo que les acabo de mostrar, y la fecha de siembra. Esto fue la campaña anterior, no esta que pasó, la anterior, o sea, la 19-20. Este año tenemos casi lo mismo, pero se está cosechando, digamos, ¿no? ¿Qué vemos?
El azul es el híbrido que nosotros generalmente usábamos para hacer maíz de segunda, el único que teníamos. Si bien había algunos híbridos cortos, eran viejos muchas veces, entonces no entraba. Pero claramente el productor estaba actuando bien, o sea, si yo voy a sembrar el híbrido 120, no me queda otra que apresurarme. Cada día que pasa es rendimiento que pierdo. Y eso que este fue un año larguísimo, miren los rendimientos realmente altos. Si bien esto, siempre cuando vamos a campo hay que bajarle unas toneladas, porque es un ensayo muy controlado. Claramente, el ciclo largo está muy complicado. A medida que pasa el tiempo y pierdo días, pierdo rendimiento. Ahora, noten que si yo hubiese cambiado de ciclo para este año en particular, y ya hubiese acortado el ciclo, yo tranquilamente podría haber esperado. Podría haber esperado primero, no apurarme con la cosecha, podría tal vez ya empezar a pasar a otro cultivo que no sea cebada, podría esperar que se recargue, que se rearme esa condición para tener una buena siembra, que es algo que siempre complica el maíz de segunda cuando estamos desesperados. Cuando estamos desesperados generalmente hacemos cosas no tan bien, por lo menos, y aún así tener más rendimiento. ¿Lo ven? Es esa segunda condición, una fecha de siembra de fin de año, 28 de enero. El híbrido más corto del mundo venía muy rezagado, claramente. Era demasiado corto para la estación remanente. No teníamos por qué haber acortado tanto el ciclo si íbamos a sembrar en esa fecha de siembra. Pero ya podíamos haber hecho un cambio de ciclo. Ahora, si nos vamos a esta fecha, a la tercera, que en este año fue un experimento, ¿no? Fue el 7 de enero, ya que para nosotros es importante porque es la que nos marca lo que es nos ancla lo que es la cosecha, ¿no? Define la región, eso tiene que quedar claro. Acá sabemos que el corto ya no era el más corto del mundo, ni siquiera era tan malo, ya andaba como el templado. Si a esto le agregamos humedad o peso hectolítrico, claramente yo me hubiese quedado con el corto, es algo fácil de ver y lo tenemos muy bien medido, y sigue habiendo una ventaja a favor del intermedio. Ya si nos hubiésemos ido a un extremo, en rendimiento están parecidos el más cortito del mundo y el intermedio que hoy día tenemos disponible, y se cayó el largo. Bien, esto es un dato. La verdad que no sirve mucho, es un dato de un año en una posición en el relieve, pero lo que sí nos podemos preguntar es, en este mismo lugar, en este lugar, ¿cómo era todos los años? ¿Él acumuló este año o en realidad era antes o era después? Porque esto es largo largo de la estación de crecimiento, es lo que condiciona todas estas respuestas entre ciclos, ¿no? Bueno, la helada ocurrió el 24 de 5, esa es la helada. Es una helada que es como la helada general de Argentina, es una helada que no mata al grano, o sea, los azúcares que estaban en el tallo van a seguir retraslocándose, muchos o pocos. Lo que sí es, ese día el cultivo dejó de crecer, las hojas desaparecen, ¿bien? Pero fue el 24 de mayo, cuando la helada media, para esa estación meteorológica, no es una loma, no es de lo más bajo embalcarse, para ese lugar, es en abril, entre el 10 y el 16 de abril. O sea que estos resultados están subestimando o sobreestimando el largo de la estación de crecimiento. Lo que nosotros hicimos, sabiendo que esto nos podía pasar, es de antemano, el día que tendría que haber ocurrido la helada, le sacamos las hojas, hicimos una especie de helada artificial, sacamos las hojas de una porción de estas parcelas. Y lo que ocurre es esto. Los puntos naranjas que están arriba, ahora para el híbrido 69, el intermedio y el 120, los naranjas son los que les acabo de mostrar, con la helada del 24 de mayo, como fue. Ahora, el 15 de abril nosotros hicimos una defoliación simulando la helada, y lo que pasó es esto. Claramente cae el rendimiento, en todos cayó el rendimiento, incluso en el más cortito del mundo, o sea, algo le faltaba. Aclaro, esto lo hicimos para las últimas dos fechas de siembra, ¿no? La del 7 de enero y la del 17 de enero. Entonces, lo que sí se ve acá es que estas pequeñas diferencias que habían surgido del experimento original para el año real a favor del intermedio se magnifican para el año más probable. O sea, el híbrido largo se hace pedazos, es muy inestable, tiene un piso que en realidad sería mucho más bajo ante una condición helada como la media. Podría haberse helado antes, acá ha helado en marzo, ¿no? Después podemos ver, eso es muy importante verlo, para ver cuántos años estoy dispuesto a estar cerca de ese piso. Pero claramente, al acortar ciclo,
al acortar ciclos, si bien es muy probable que en algunos años baje el techo, estoy subiendo el piso y creemos que eso es central, o por lo menos así lo demuestra la experiencia que tienen ustedes con el maíz tardío y la tolerancia a estrés y la plasticidad reproductiva de los híbridos actuales. Creemos o estamos bastante convencidos de lo que hizo que avance el maíz hacia el sudoeste, no es lo que se ha elevado el rinde promedio, sino lo que se ha elevado el piso de rendimiento, ¿no? Esa estabilidad, esa seguridad es lo que permite que los productores adopten, que ustedes adopten tecnologías. O sea que claramente ciclo está estabilizando, acortar ciclo estabiliza. Noten lo que pasaría, lo que pasaría ahora acá. Estoy yendo para el otro lado, perdón. Estas pequeñas diferencias a favor del intermedio, en esa fecha de siembra que nosotros creemos central, 7 de enero, cuando se hubiese helado como tenía que helar, y eso que no pudimos corregir, que en realidad hizo un calor inusual en marzo, el año anterior, ¿no? Este año fue en abril, el año anterior fue en marzo. Eso no lo podemos corregir con el artificial, o sea que está atenuado el efecto. Pero noten cómo lo que era una ventaja para el intermedio del 99 desaparece, incluso tiende a aumentar el rinde en el híbrido más corto del mundo. Si a esto le agregamos humedad, que ahora lo vemos, claramente, y no te lo vas a comer a verano, claramente te vas a decantar en el híbrido 69. Más allá de eso, no hay recetas, pero noten que entre 70 y 100, entre 70 más relativo y 100, hay 30 puntos de humedad, o sea, es un universo de híbridos mucho más amplio del que hasta ahora estamos explorando nosotros en Argentina, que hoy día podemos explorar entre 100 y 120. Estamos pidiendo 30 puntos absolutos, y en términos relativos es más todavía, donde tranquilamente puede haber un híbrido que supera a estos dos, ¿no? Y bueno, justamente a partir del año pasado, o sea, de este año, ya estamos probando un rango de humedades entre 70 y 99, con muchos híbridos traídos de distintas partes del mundo. Ninguno, la realidad es que ninguno está mejorado en Argentina. Ninguno está mejorado para las condiciones de estrés que muchas veces se dan en Argentina, y ninguno está mejorado para las condiciones de sanidad que muchas veces se dan en Argentina. Pero bueno, si esto pasa de un nicho a un gran cultivo, tal vez hay chances de que las empresas empiecen a mejorar en Argentina estos ciclos. Y ese es el desafío. Por eso esto también es útil, este trabajo que estamos encarando es útil para las empresas. Y nosotros podemos decirle a las empresas, mira, hay 500.000 hectáreas, hay 700.000 hectáreas que necesitan esta manera relativa, es un dato muy fuerte para un plan de mejoramiento. Bien, entonces acá, ciclo, gran efecto, estabiliza, seguro que te baja techo. Es importante no quedarse con un dato. Los datos, este año van a aparecer muchos datos. Recién lo comentó Agustín. Fueron años donde Balcarce se pareció a Pergamino. Funke, y está por ahí Cristian, se pareció, no sé, 100 kilómetros más al norte. Fueron larguísimos. Entonces, vamos a tender a ver altos rindes, vamos a tender a ver que pasarte en ciclo no paga. Pero bueno, ¿cómo fue este año si lo meto en lo que es el año más esperable, ¿no? Ese es lo que hay que pensar. Tener en cuenta siempre que uno ve datos donde el largo de la estación de crecimiento es central o incide muy fuerte en el rendimiento. Les muestro esto, es para que tengan en cuenta la importancia o el impacto que puede llegar a tener. Acá tenemos para esas 4 fechas de siembra, y ahora sí apareció, se me coló ahí el 106, un híbrido 106, que es de Pioneer, que también está disponible hoy día. Y acá tenemos las 4 fechas de siembra. Esto es, si yo iba al campo el 10 de junio, hoy el 10 de junio veo esto. Gran efecto, ¿no? Gran efecto en humedad. Noten, esta siempre es mi fecha, la fecha que más me gusta mirar a mí es esta, porque creo que es la que se va a dar, ¿no? Y esta es la diferencia que hay en humedad. Todos están muy húmedos, pero tenemos 20 puntos de diferencia, 25. Ya si nos vamos al 10 de julio, esperamos un mes, vamos al campo y vemos que un híbrido, el 99, por ejemplo, está llegando a 20, es algo que ya se podría trillar, obviamente que está en la secada, hay que ver, pero el híbrido templado, lo que generalmente estamos haciendo, estaba todavía en 32,5 o 33 de humedad. Y claramente ustedes ya se están imaginando cómo estaba ese grano, ¿no? Es un grano achoclado, que no terminó de poner almidón o sea, no terminó de poner almidón porque quería, sino porque se truncó el crecimiento. Es un grano que queda con peso hectolítrico muy comprometido, varias cosas. Bueno, acá hay un aspecto central, o va a ser central, que es el tema de sanidad e inocuidad, las toxinas que tienen que se pueden generar en estos ambientes, ¿no?
un maíz que no se seca, que tiene mucha humedad, que tiene mucho daño de plagas, también por eso hay interacciones fuertes con lo que es tolerancia o eventos para tolerancia o para resistencia a espodóptera. Bueno, ya les digo, tiene muchas aristas, pero vean algo que ustedes sí tienen muy claro, que es el impacto que puede tener tocar el ciclo, no solo sobre el rinde físico, que es lo que acabamos de ver, sino sobre lo que es costos de secada o algo que también es muy importante es cuándo cosecho, cuánto me puedo anticipar y eso abre abanicos para el sistema, ¿no? O sea, no es, yo si estoy haciendo un maíz, me gasto un minuto más, si estoy haciendo, como hacíamos el maíz acá, eh, en el sur de Buenos Aires, cuando hacíamos maíz de segunda, era un maíz que no sabíamos que lo íbamos a cosechar muy tarde, no sabíamos si era agosto, no sabíamos si era septiembre, pero sabíamos que no íbamos a hacer fina, por ejemplo. Sabíamos que eso iba a ir a soja, iba a ir a girasol, esa es más o menos acotamos a lo que puede ir ese cultivo a 2 cultivos. Les aseguro que con algunos de estos híbridos que están acá podemos volver a fina, por cómo queda el rastrojo, por qué cantidad de rastrojo queda y por cuándo libero el ciclo. Obviamente que pueden surgir otras complicaciones, por ejemplo, ya se me ocurre sanitarias, pero es da más salidas a ese maíz seguramente y eso es algo a estudiar, a tener en cuenta. También lo que es cultivos de servicio, es otro escenario, es distinto. Bien. Bien, ciclo entendíamos que era la variable 1, ¿no? Que teníamos que ver qué pasaba con el ciclo y lo estudiamos a fondo. Ahora también entendíamos por todo lo que sabíamos, varias tesis que se habían hecho en el grupo y en Argentina en general, o sea, hay muy buena información general a lo largo de estos últimos 20 años que tienen que ver con manejo de maíz. Y la relación ciclo-densidad es algo que está presente, ¿no? Generalmente cuando acorta ciclo tiene que aumentar densidad, no nos vamos a meter en detalles, pero son varios aspectos. Por un lado, me quedo con plantas más chicas que tienen menos capacidad de interceptar recursos, y por otro lado, tienen más problemas en todo lo que hace a plasticidad reproductiva, ¿no? Dejémoslo ahí. Bueno, entonces lo que hicimos es no un factorial inmenso, no podíamos hacer 3 densidades en cada una de las fechas de siembra para cada uno de los híbridos, pero sí lo que hicimos fue, para esta fecha, cercana a esa fecha que yo le digo que es nuestro ancla en el sistema, que es los primeros días de enero, sembramos, sí, para estos 3 híbridos contrastantes en madurez, 70, 100, 120, 3 densidades. De Aprecide estábamos sacando mucho dato con ciclo largo, templado, de respuestas erráticas o ausencia de respuesta a densidad de maíz de segunda, y lo entendíamos. Los granos en general no limitan el rinde. Si tengo muchos granos, después son más chicos, porque lo que falta es capacidad de llenar esos granos. Si tengo pocos granos, son más grandes, el rinde no movía mucho. Ahora, cuando empezamos a reducir ciclo, a cortar ciclo, empezamos a encontrar esas respuestas. Y noten ya como para el ciclo 99, que fue el que maximizó el rinde, sí hay respuestas. Y no podemos ir con esas 35.000 plantas que íbamos con maíces templados en muchos planteos de estos de micro nicho, de nicho, donde estaba avanzando el maíz de segunda. O sea que muchos productores pueden ver esto como un costo, ¿no? O sea, y tampoco quiero decir que sean 70.000 semillas. Otra vez, nos queda un 100% de diferencia. Fuimos de 3,5 a 7 sin escalas, pero tal vez esto no tiene por qué ser una línea y puede ser algo que suba más fuerte y se planche antes. Pero nos está mostrando que sí va a tener que reestudiar o readecuar la densidad y que va a ser a la alza, ¿no? Hacia elevarla respecto a los templados que veníamos usando. Noten esta figurita, es menos complicada de lo que parece, pero acá tenemos los dos componentes. Trata de justificar lo que les acabo de decir. Número de granos y peso de granos, ¿no? Para cada una de estas situaciones, lo único que está acá de repetición. O sea, son los dos componentes del rinde. La multiplicación de esos dos nos da el rendimiento del cultivo. Y justamente cada una de estas líneas punteadas une puntos de igual rendimiento. Noten cómo el azul, que es el ciclo largo, cuando yo parto de muchos granos y empiezo a bajar los granos, el peso por grano va subiendo. De tal manera que se mueven siempre por la misma línea punteada, o sea, el rinde no cambia. Están siempre en 5.000 kilos. Lo puedo lograr con estos granos, que son más chiquitos, que es lo que logré con altas densidades, o si bajo la densidad, son más grandes los granos. Pero es proporcional, se mantiene la multiplicación de los dos componentes de rinde, me da el mismo rendimiento. Ahora miren la línea verde, los puntos verdes.
Miren los puntos verdes. Acá tengo las altas densidades, con 4.000 y pico de granos por metro cuadrado. Si yo empiezo a perder granos porque bajo la densidad, compensa en algo el peso. ¿Ven que sube el peso? Sí, pero no alcanza a compensar lo que pierdo en número. ¿Lo ven cómo se van cruzando y voy atravesando líneas de rendimiento y voy pasando, qué sé yo, de 80 quintales me voy a 65 quintales? ¿Bien? Bueno, es más complicado y es todo número en el cortito. Pero este es el tema. Funcionan distinto. Y bueno, bien. Por último, y algo que no es menor, es el tema de empezar a pensar en cuantificar cuál es la estación de crecimiento disponible. Y para eso me parece que sirve esta imagen. Si bien es un desafío, pero este es un lote acá entre Balcarce y Necochea, Lobería, Lomas, Bajos, Lomas, Medias Lomas, ¿no? Es el ambiente, es un ambiente que se repite mucho en el sur de Buenos Aires. O sea, la posición en el relieve no es tan, o sea, varía en pequeñas distancias. Acá sembramos justamente un híbrido madurez 99 y un 120, ¿no? Maquinada y maquinada. En realidad no era maquinada y maquinada, pero bueno, ven, las franjas verdes son el 120. Estaban verdes este día, el 6 de junio, pleno casi invierno, ¿no? Fui, saqué la foto, estaba verde el cultivo largo todavía, seguía creciendo. Medíamos fotosíntesis con el aparatito que mide fotosíntesis y nos mostraba que estaba creciendo, poquito, pero todos los días crecía. 10, 20, 50 kilos. Bueno, 20 días son 1.000 kilos, ¿está? O sea que la fábrica seguía abierta. Cuando el ciclo corto ya estaba muerto. ¿Lo ven? Claramente, en esta loma, que está por arriba, de donde se empieza a ver el verde, no había helado. No había helado. Entonces, ¿por qué reducir el ciclo en esa loma si ahí yo puedo tener la fábrica abierta más tiempo y seguir captando recursos? Esa es la pregunta. Ahora, si cruzo esta línea, en este caso, acá está el bajo, en este lote, esto debe ser 6 hectáreas. Esta imagen debe ser 6 hectáreas. Me vengo acá abajo, estaban todos helados. O sea, acá el largo estaba muerto, porque se heló, no porque llegó a madurez fisiológica. Entonces, acá claramente me hubiese convenido acortar ciclo, por un tema de rinde, por un tema de peso hectolítrico, humedad, todo lo que estuvimos hablando. Entonces, claramente nos muestra el desafío, ¿no? Un desafío importante que es identificar en el área cuál es la duración de la estación de crecimiento con una escala espacial más chica que la que actualmente tenemos. Hoy día la mejor imagen de helada o de frío que podemos tener tiene un píxel de 100 hectáreas. 100 hectáreas en esta foto es casi hasta el horizonte, ¿no? Y noten la cantidad de crisol de ambientes que tenemos. Y al respecto, entonces nos comunicamos o nos pusimos en contacto con un grupo que es muy fuerte en este sentido, que es el grupo de Clima y Agua de INTA Castelar, Carlos Di Vela, y con ellos estamos trabajando y ellos están tratando de conectar imágenes de satélite que tienen hoy día disponibles y que tienen un píxel o manejan un píxel de 14 hectáreas, o sea, es mucho mejor, 14 hectáreas, no 100 hectáreas, conectarlas a través bueno, es un trabajo de manejo de imágenes y estadística, y conectan imágenes satelitales con estaciones meteorológicas, medimos algunas cosas a campo para ver a qué temperatura se produce el daño en el cultivo, y la idea es generar un mapa con alta resolución espacial de la ocurrencia de heladas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Así que ellos están trabajando, están muy avanzados al respecto, esperamos pronto tener algo. Y también va a ser muy útil, obviamente, para lo que es ubicar floración de fina. Ese es un beneficio colateral que va a surgir. Hay que hacer lo mismo, pero para la primavera, ¿no? Así que esto es lo que les quería mostrar. ¿Qué vimos? ¿Cuál fue la pregunta que nos hicimos? Es cómo hacer para pasar de un nicho al gran cultivo, el maíz de segunda. Entendemos que ajustar ciclo es central. Y vemos que ajustar ciclos va a estabilizar, eleva los pisos.
y también va a elevar el piso o va a estabilizar lo que es calidad, seguramente que es algo central. Hoy día los que hacen maíz de segunda lo tienen claro, en general sabemos que puede ser que ese maíz termine en algún feedlot o lo consumamos internamente, pero imagínense si hacemos 700.000 hectáreas de maíz de segunda. Esa tiene que salir por quequenos, tiene que salir por Necochea, o sea, no hay manera, todavía no están los sistemas que puedan consumir esa cantidad de maíz que no logre grado comercial, así que la calidad en el corto plazo va a ser algo importante si esto incrementa su escala. Entonces, ciclo estabiliza, nos va a quitar techo, no nos va a permitir sacar 12.000 kilos, pero nos va a librar de esos 2.000 kilos, 2.500 kilos que hemos logrado muchas veces, o menos también. Si tocamos ciclo, es muy probable que tengamos que reajustar densidad. Y algo que tenemos que es central es empezar a definir estaciones de crecimiento. No es lo mismo, tal vez en las lomas tengo que seguir con los templados, y tal vez en los bajos es donde tengo que ajustar ciclo. Y por último, algo que no vimos, no discutimos es la nutrición, pero lo vamos a dejar, después si surge una pregunta, lo vemos. Se está trabajando, de hecho la red de maíz del sur de Buenos Aires tiene todo un módulo de nutrición de maíz de segunda. Cecilia Crespo, Pablo Barbieri son los referentes en ese tema. Bueno, y agradezco a Presid y a los productores de Presid y a los productores extra de Presid, que muchos capaz, algunos están acá, sin los productores avanzaríamos, pero 10 veces más despacio. Es espectacular la interacción que hemos generado en este corto tiempo, a las empresas que siempre brindan los recursos para que podamos realizar lo que se nos ocurra. Así que bueno, gracias a todos. Y abierto a las preguntas y bueno, a lo que quieran charlar al respecto. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Aníbal. La verdad que súper interesante y original para nosotros los sudoesteanos esta información de maíz de segunda. Tenemos algunas preguntas que te voy a ir comentando. La primera me dice, en la medida que el híbrido completa su madurez fisiológica, ¿la densidad óptima sería la misma que la de un maíz de primera? No sé si la estoy entendiendo bien a la pregunta, a ver si me ayudás. O sea, si llega a madurez, no tendría, o sea, vos fíjate, mirá todo lo que nos mostró hoy Agustín, no sabemos ni cuál es la densidad, no sabemos ni cuál es la densidad para un cultivo de primera, ¿bien? Entonces no tendría por qué ser la misma. O sea, ¿cuál es la densidad de su cultivo de primera? Es la pregunta. Pero lo que sí vemos es que si el maíz no entraba en la estación de crecimiento, no entraba, cuando no entra hay muy baja respuesta a densidad, porque ya el número de granos no importa, no pesa tanto, lo que falta es llenarlos, entonces si vos tenías muchos granos, lo llenas menos, es lo que le mostré con esos puntitos azules. Si tenés menos granos, lo llenas más, el rinde no cambia. Yo ahí me quedo con menos densidad, por lo menos para estar más cerca de un peso hectolítrico, qué sé yo, decoroso, casi entrar a grado, ¿no? Comercial. Ahora, cuando empezás a entrar, cuando empezás a meterlo adentro de la estación de vuelta, que es lo que empieza a pasar cuando vos reducís el ciclo, otra vez tenés que preocuparte por el número de granos. Y el número de granos muchas veces va a depender de la densidad. Y vas a tener que, si vos te habías ido a 30.000 plantas, capaz que vas a tener que subir de las 30.000. ¿Por qué? Porque el maíz de segunda se estresa mucho en vegetativo. Vos pensás que es un cultivo que sale sin agua, aunque ahora con estos ciclos cortos ya no tenemos que salir a sembrar el otro día que cosechamos la fina. Tranquilamente podríamos, es lo que nos pasó este año en el sudeste, los mejores resultados se están dando con maíces de segunda que esperaron un mes hasta sembrarse. O sea, cosechamos la fina muy temprano por el estrés que se dio en la primavera, y los que, no, me ha pasado a mí, los que sembramos al otro día, con el cassette de sembrar, 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 lo metimos de vuelta al maíz en un estresazo terrible, y los que sembraron un mes después, por X motivo, lo ubicaron en una mejor condición en el periodo crítico. O sea, vuelve a ser importante el número de granos, vuelve a ser importante la densidad. Y si vos tenés plantas muy chiquititas, muchas veces te conviene subir densidad. Y más que son híbridos cortos, que a su vez tienen menos plasticidad. No van a tener, o por lo menos no la tenemos tan clara, no va a tener la prolificidad que tiene los híbridos que nos mostró Agustín. Y no van a macuzar. ¿Por qué? Porque no van a tener esa condición espectacular
de un suelo con agua cuando se define si un cultivo es macoya o no, que es en B4 o B5. ¿Se entiende? Entonces, estamos como con una soja de segunda. ¿Qué hacemos con la soja de segunda? ¿Bajamos la densidad o la subimos? Porque la de primera vimos que no sabemos bien qué hacer, pero la de segunda, ¿qué hacemos? ¿Bajamos o subimos? Subimos densidad. Bueno, estamos en la misma. No, creo que quedó clarísimo, Aníbal. Y creo que eso quedó, me pareció espectacular el gráfico donde vos jugabas densidad con rinde, donde entraba número de granos y peso hectolítrico al mismo tiempo. Creo que ese es muy explicativo. Bueno, otra pregunta entonces. Preguntan si has visto alguna mayor o menor adaptabilidad de introducciones de algún determinado origen, región o país. Eh, no lo he visto. No lo he visto. Y la verdad es que no sé bien de dónde. No lo investigué tanto. Este año tenemos un montonazo de materiales, pero sé que vienen del norte, por ejemplo. No sabemos si son mejorados en ese lugar o al lado. Y la mayor parte viene del norte. Y la verdad que europeos no tenemos todavía. Pero no, por eso no tengo información para comparar. O sea, vienen del norte de América. Así Perfecto. que no hay datos. Bien, y en esto que vos no lo comentaste tampoco, o sea que si hay algún ensayo que no hayas comentado, donde se hayan probado distintos distanciamientos entre hileras con estos híbridos cortos. Está bueno. No lo hicimos, es como que nos salteamos un paso, tranquilamente alguien lo puede hacer y no está mal, pero en función de todo lo que, de la ecofisiología, ¿no? De pensar cómo funciona el cultivo y cuáles van a ser los limitantes, pensar en la soja de segunda, estamos en la misma, o sea, y lo confirman en parte las respuestas a densidad que teníamos. Sabíamos que teníamos que explorar los distanciamientos más cercanos que teníamos. O sea que la pregunta que queda, y ahí capaz que yo la estoy encarando mal y él estaba pensando en esto, es irse a espaciamientos más angostos que 52. Nosotros hicimos todo a 52 porque era lo más angosto que teníamos. Pero por ejemplo, para ese híbrido 69, en esa fecha de enero que yo le mostré, que ya 2 años seguidos no tiene estrés, el tipo zafa, no hay estrés porque como le dimos un mes de recarga, ya sale vegetando con algo de agua. Después mete todo su periodo crítico con agua, pero la planta tiene 11 hojas. Entonces capaz que algo de luz se le escapa en el medio. O sea, capaz que algo de ese efecto que la línea roja estaba por debajo de la verde y la azul, se borra si acercamos hileras. No estoy diciendo que se va a salir híbrido, ojo, porque capaz que es demasiado corto. Y si te vas a híbrido 70, ya no son tan chiquitos. 75, este año vimos unos 75, 80 que ya quedan, parecen maíz. O sea, el otro no parece maíz. Está bueno. Pero bueno, está bueno. A o sea, para resumirla, otra vez la hago larga. No esperamos que haya efectos, o sea, esperamos efectos negativos de alejar hileras, si Clarísimo. acortamos ciclo. Después hubo dos o tres preguntas que las unifico a inquietudes en cuanto a nutrición, tanto sobre todo fosforada y nitrogenada, si tenés algo de información. Incluso también Bien, preguntan nitrógeno objetivo. está bueno. Está bueno. Después de dos o tres cosas les puedo decir. De fósforo no se ha hecho mucho, pero porque no hay mucho para hacer de fósforo. No nos teníamos que estar ni preguntando de qué hacemos con el fósforo. El fósforo, mínimo hay que devolver lo que se lleva al cultivo, así que eso ya te obliga a aplicar. Lo que sí estamos tratando de hacer cuando hacemos maíz de segunda, cuando estamos haciendo maíz de segunda a campo, a lote, es cuando uno está haciendo la fertilización en la fina, estar pensando en el maíz y ya nos ahorramos una operación. Después, en cuanto a deficiencia de fósforo, es un cultivo de verano, bien de verano. Entonces, tiene esa cierta libertad, ¿no? O sea, si no ves respuesta en el maíz temprano, en este no la vas a ver, ¿no? Porque recuerden que la temperatura del suelo afecta el efecto de la disponibilidad de fósforo sobre los cultivos. Por eso los cultivos de invierno, con menor temperatura, suelos más fríos, hay más respuesta a fósforo. Este sería un cultivo de segunda. Pero bueno, la dejamos a esa, porque creo que a esta altura, y viendo los datos que nos muestra Nansa en Rosas y todos los datos de cómo estamos degradando los suelos por no reponer el fósforo que nos llevamos, el fósforo tiene que estar. En algún momento hay que ponerlo. O sea, si no se lo pones a este maíz de segunda, se lo pones a la fina o en alguno, tiene que estar. Si no, vamos a seguir degradando suelos. O sea que eso va.
Nitrógeno. Bien, Cuando arrancamos con esto, con nitrógeno, obviamente, ¿qué hacíamos? Pensábamos, en estos experimentos obviamente que no falta nada, ¿no? Tienen todos nitrocomplexar, tienen 600 kilos de urea cada 20 días, no pasa nada, pero cuando íbamos a campo, pensábamos en el esquema zonal, ¿no? En el que usamos de 20, 18 kilos de N por tonelada de grano, hacíamos medición de nitrógeno a la siembra, que da 0, 5, 3, la verdad que da 0, ¿por qué? Porque en general esto, estoy tirando grueso, pero en general subnutrimos la fina, o sea que los cultivos no dejan nada, y a su vez tenemos un rastrojo con una relación carbono-nitrógeno altísima, así que lo poco que hay lo va a inmovilizar. Cuando hacíamos la cuenta, nosotros apuntábamos a 5 kilos, a 5 toneladas, teníamos que ir a 100 kilos de N, o sea que eran casi 200 kilos de urea. La realidad es que los ensayos que empezaron a hacer Pablo Barbieri y Cecilia Crespo nos mostraban que nos estábamos equivocando fuerte y que si bien había respuestas, era mucho menor. O sea, plafonaban mucho antes de los 100 kilos. Y entonces ahí esto nos abrió un poco los ojos en eso, pensar en el tema de cuándo es el periodo crítico del cultivo de maíz y cómo sería la liberación de nitrógeno de ese ambiente en ese periodo crítico, en ese marzo, no es marzo al final el que define todo, y tal vez ese cero, esa inmovilización monstruosa de nitrógeno, empieza a aflojar, y bueno, ahora están los cañones apuntados ahí, pero la verdad es que es mucho menos de lo que es menos de lo que uno piensa si hace la cuenta de 20, o sea, de qué sé yo, 5 o 100 menos X. ¿Tá? Eso es lo que les quiero decir, pero vean lo que está escribiendo, lo que anda por ahí de Cecilia Crespo. Ahí van a tener mucho dato, debe haber 9 ensayos ya al respecto, 2 años seguidos, con distintos antecesores. bien, gracias Aníbal. Relacionado a lo que comentaste recién de la presencia importante de rastrojo, de vuelta, datos de ensayo o experiencias en cuanto a tratamiento de rastrojos, ya sea labranza, quemado, etcétera. No, nosotros no hicimos nada, no estamos tocando nada, lo sembramos, no, no. Bien, Tranquilamente se podría, la verdad es que no es lo que uno escucha, ¿no? Y las experiencias que hay a campo, no es lo que más sueño quita. O sea, estamos logrando los cultivos. Este año tuvimos muchísimos problemas porque nos largamos a sembrar casi sin agua con este cassette, ¿no? Que no está mal. Tengo un híbrido largo, cada día que pasa pierdo rinde, entonces cosechamos antes del 10 de gran parte del sudeste, cosechó cebadas antes del 10 de enero, salimos a sembrar el 11 y germinó un surco, el otro no germinó, hicimos un desastre, pero tal vez ahí si hubiésemos tenido más o menos rastrojo puede haber hecho la diferencia, pero no es, las máquinas siembran bien, las máquinas no tienen problema hoy día. bien. Preguntan también si puedes hacer algún comentario por lo menos, qué esperarías en cuanto a estabilidad de rinde en la comparación soja de segunda, maíz de segunda, digamos, para aquel que está pensando en cambiarse de Sí, cultivo. está bueno. Eso vos sabés que lo hicimos. Generalmente alrededor de estos ensayos hacemos ensayos de soja. Y sí, o sea, hasta ahora tenemos rindes y muy favorables, mires como lo mires y le pongas el precio que le quieras poner al maíz de segunda respecto a la soja de segunda. Eh, o sea, sobre todo cuando empezamos a acomodar ciclo y levantamos los pisos, ¿no? Es una gran ventaja. Y otra ventaja que tiene, eh, que no es menor, es que con nosotros en soja de segunda en general, para lo que es el sudeste, si me decís que estás en Entre Ríos, esta no funciona, pero para lo que es sur de Buenos Aires y el invierno que se nos viene encima muy rápido, eso que hoy nos mostraba Agustín hasta el 15 de diciembre ya no es dudoso. Si vamos a sembrar en enero, nosotros sí o sí acortamos ciclo, estamos hablando de sojas 2 intermedias a 3 muy cortitas, esas van a ser las que maximicen el rinde. Son sojas que van a responder mucho, o sea, se nos van la soja en llenado responde al fotoperíodo. Fuerte, no la temperatura. En la duración del periodo, de la etapa crítica de soja, no es temperatura. En maíz es temperatura. En soja es, si uno tiene que ver el efecto que pone la temperatura y el fotoperíodo, es fuertísimo
lo que es fotoperíodo. Hay varios trabajos que así lo estudian. Entonces, lo que ya es, cuando yo decidí cortar el ciclo, lo que es seguro es, aunque, por ejemplo, este año, aunque no hele, que lo que pasó en Funke, por ejemplo, aunque no hele, la soja va a llegar a madurez temprano, listo. O sea que ese plus que vos podés tener un año donde no era, como este año, como el año pasado, en soja no lo podés tener, y en maíz podés tener, ya te digo, mirá estos datos, 8.000 kilos de maíz de segunda. Sacamos más maíz de segunda que en maíz de primera, en muchos ambientes restrictivos de Balcarce. A eso le debes sumar 5.000, 6.000, 4.000 kilos de fina. Es, 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 es grande la diferencia. Y después está todo el tema de no verlo como una competencia, sino como un complemento, ¿no? Complemento a la soja de segunda. Bueno, Bien. sobre todo pensando en herbicidas, en malezas, en carbono, hay varios aspectos también ahí. Bueno, vamos a hacer las dos últimas. La verdad que tenemos varias preguntas, pero bueno, como para ir ya terminando por el tiempo que tenemos. Tengo una pregunta de un productor de zona sur, de riego, del sur de provincia de Buenos Aires, imagino Río Colorado, y él se sale un segundo del maíz de segunda, sino la pregunta viene más bien que dice, este año en particular nos van a cortar el agua de riego el 15 de enero por falta de agua en el río precisamente. ¿Cómo ves la posibilidad de usar ciclos cortos para poder completar bien el ciclo y llenado versus ciclos intermedios largos? No sé si quedó claro o te lo Sí, aclaro. sí, está bueno. Después lo podemos ver bien con modelitos de simulación. Hay que ver bien la temperatura y hay que ver cuándo se puede sembrar. Está buenísima. Es una pregunta que la podemos responder después, lo hacemos fácilmente. Lo veo vidrioso con estos, lo más corto que hoy tenemos en Argentina, lo veo medio complicado. Pero capaz que sí. Capaz que seguramente va a estar mejor que el largo, ¿no? Pero hay que ver cuál es el techo que al final puede sacar y si vale la pena hacer esto o salir a hacer girasol. No sé, capaz que bueno, hay que ver qué vendió. Bueno, muy bien. Y la última, si tenés experiencia en los materiales probados en segunda sobre materiales de Stein 9734, que es un ciclo 111. Sí, de hecho, sí, este año sembré. Bien, espectacular. O sea, se nota clarito lo de ciclo. Este año, justamente, mucho lote, donde hice la comparación mitad y mitad, y sembramos ese contra qué sé yo, 7761, sembrando temprano, lo reventamos, pobre, ¿no? Porque otra vez, tenemos el cassette de sembrar temprano porque el 7761 o el 120 que estábamos usando siempre nos obligaba a sembrar temprano. Entonces a Stein, que es una semilla que ya tenemos, que no es tanto más corta, ojo, que no es tanto, no es el día y la noche. Vos pensás que el 99 es 10 puntos menos que ese Stein, es otra cosa, y el 69 ni te cuento. Pero la cuestión es que sí, trajimos el periodo crítico muy adentro del verano, donde todavía no sabía, o sea, salimos sin agua, de una primavera recontra seca, cebadas que la rompieron, pero dejaron el suelo en cero, no importa la profundidad, lo dejaron en cero. Entonces, lo trajimos muy adentro en el verano. Si hubiésemos esperado, cuando hicimos ensayos de cortar la fecha de siembra y sembrarlo tarde a los dos, la rompió, comparando con el 7761. Y estoy diciendo marcas por decir marcas, pero lo que vale es el ciclo, ¿bien? O sea que otra vez, ahí empieza a jugar esto, es, si voy a sembrar temprano, en un ciclo corto, ojo, no tengo que meter tan temprano, ¿por qué no espero que se acomode todo? Si total, yo ya está, ya me tengo que olvidar de esa línea que caía, ya estoy pensando ya entré de vuelta en juego, vamos a la fecha de siembra, cama de siembra, hay agua, no hay agua, sé que no se va a estresar en B2 y voy a tener un desastre, sé que va a florecer en marzo, que ya estoy seguro que el balance va a ser favorable desde el este al oeste de Buenos Aires. Bien, esa es un poco la idea, repensarlo. No estar obligado a hacer todo rápido, sino a empezar a pensar de vuelta el cultivo. Excelente, excelente. Bueno, muy bien. Hasta acá entonces serían las preguntas, Aníbal. Desde ya, muchas gracias. Muy clara tus explicaciones. Tommy, te devuelvo el mando. Y muchas gracias a Bueno, todos. bueno, César, muchas gracias. Muy buen intercambio. La verdad que, bueno, Aníbal, muy clara tu presentación y la verdad que buenísimo lo que estás desarrollando y claramente nos haces abrir un poco la cabeza con este tema. Súper interesante. Así que gracias por la participación y la exposición. Muchas gracias. Para el resto, si les parece, nos encontramos en 10 minutos
Ahora ponemos un video y 11:20 nos encontramos de vuelta con Nacho Ducos, que nos va a hablar de cultivo de servicio. Nos vemos en 10 minutos. Gracias.